Hola amigos, es el miércoles 17 de julio de 2024 y aquí en la ciudad de Madrid son las 22:45, las 10:45 de la noche o de la tarde, de la noche. Voy a grabar el video, creo que es el número 6, de esta serie de videos que pretenden explicar por qué una guerra altamente improbable como la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, a pesar de ser altamente improbable, y como dicen algunos historiadores, a pesar de que no hacía falta, pues la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra terminó estallando, ¿no? Estos videos lo que pretenden es explicar qué pasó, por qué estalló la guerra. Este creo que es el número 7, perdón. Creo que he grabado, 4 sobre Serbia, porque estamos tomando a todos los protagonistas de esta guerra y analizando qué pasaba a principios del siglo XX y en el siglo XIX, incluso más atrás. ¿Qué pasó en todos esos países, imperios y reinos que condujo finalmente a Europa a la Gran Guerra, la primera guerra total, la guerra más destructiva que hasta entonces, en esa época no se podía pensar en una guerra de ese estilo, ¿no? No tenía nada que ver con las guerras anteriores en términos de destrucción. Fue la primera guerra donde murieron más civiles que soldados. Y hemos analizado en estos 6 videos, con el 7, los 4 primeros sobre Serbia, este va a ser el tercero sobre el Imperio Austrohúngaro, o lo que quedaba de él después de, creo, 1863. Hemos dicho que hasta ahora en estos videos hemos visto 2 factores que conducen a la guerra. Uno de los factores es el nacionalismo, exacerbado sin duda alguna, y el segundo factor es el sistema de alianzas. Pero hay un tercer factor, y hay más, que es el cambio tecnológico, que es la revolución industrial. La revolución industrial crea el capitalismo. El capitalismo tiene mucho que ver con la guerra, pero esta guerra nadie se imaginaba que la iba a haber, y la hubo, pero lo que nadie podía imaginar era el grado de destrucción, porque el común de la gente ignoraba que la revolución industrial no solo había creado fábricas, electrodomésticos, coches. La revolución industrial había dado pie a crear armas con un poder destructivo nunca antes visto. Bueno, vamos ya a empezar con el tercer video sobre el Imperio Austrohúngaro, y el séptimo, si no me equivoco, luego lo miro cuando lo cuelgue, sobre el camino hacia la Gran Guerra. Sí, mis videos se llaman El Camino a la Guerra, pero voy a poner El Camino hacia la Gran Guerra para que quede... Yo prefiero llamarla La Gran Guerra, porque ese era el nombre, ¿no?, original. Bueno, por supuesto estos videos hay que verlos en orden, si se quiere aprovechar bien la información y llevar en orden cronológico y por países y reinos lo que estaba pasando. Bueno, en marzo de 1901, Serbia se comprometió oficialmente a desistir de llevar a cabo operaciones encubiertas contra territorio austriaco
y a mantener buenas relaciones de vecindad con el Imperio Austrohúngaro. Bueno, estas son cosas que Serbia hacía a menudo, ¿no? Decir, no, vamos a estar bien. En 1910, 9 años después, y tras mucha discusión, Viena, capital del Imperio Austrohúngaro, y Belgrado, capital de Serbia, aprobaron incluso un tratado comercial que ponía fin al conflicto austro-serbio relativo al comercio. Y de eso hablamos en los videos anteriores. Aquel año, 1910, hubo un aumento de las importaciones serbias del 24%, que dio prueba de que este convenio mejoraba las condiciones económicas. A quien más le convenía el convenio era Serbia, que era más pobre que Austria-Hungría. Las mercancías austrohúngaras comenzaron a reaparecer en los anaqueles de las tiendas de Belgrado. Y para 1912 la monarquía dual, es decir, el Imperio Austrohúngaro, era una vez más el principal comprador y proveedor de Serbia. En las reuniones entre Pasic, jefe del gobierno de Serbia, que lo hemos mencionado sobre todo en los 4 primeros videos muchísimo, en las reuniones entre Pasic y el representante austriaco, hubo garantías de buena voluntad por ambas partes. Pero una profunda torpeza se había instalado en las relaciones entre estos dos estados y esta desavenencia no parecía que fuese fácil de disipar. Aunque se habló de una visita oficial del rey Pedro, rey de Serbia, a Viena, nunca llegó a materializarse. Con el pretexto, en un principio auténtico, de la mala salud del monarca, el gobierno serbio cambió la visita de Viena a Budapest, es decir, capital de Hungría. Luego la aplazó y después, en abril de 1911, la pospuso indefinidamente. Con todo, y para disgusto de los austriacos, en el invierno de 1911, el rey hizo un viaje a París, el rey de Serbia, Pedro, que tuvo un gran éxito. La visita a Francia se consideró tan importante que un enviado serbio en París regresó a Belgrado para ayudar a prepararla. Un primer plan para compaginar el viaje a Francia con paradas en Viena y Roma tuvo que ser abandonado. Pedro finalmente llegó a París el 16 de noviembre y le alojaron en el tribunal del Quai d'Orsay, donde fue recibido por el presidente de la República Francesa y obsequiado con una medalla de oro que fue fabricada especialmente para esa ocasión, para entregársela al rey serbio. Y en esa misma noche del día en que Pedro llegó a París, hubo una cena de Estado y el presidente Falieres, no sé cómo se pronuncia, el presidente francés, en su discurso nombró a Pedro como, textualmente, el rey de todos los serbios. Una cosa que parece normal, porque era el rey de Serbia, pero es que había serbios también en el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y en otros lugares. No dijo el rey de Serbia, dijo el rey de todos los serbios, el presidente de la República Francesa. Hace calor, tengo un ventilador. Esto es fresquito, es ropa de verano.
Eh, Además, la labor de rescatar a Bosnia-Herzegovina para la causa serbia continuaba en la sombra. Es decir, esto de quitarle al Imperio Austrohúngaro Bosnia-Herzegovina, de las que se había apoderado, nunca fue olvidado del todo. Y este conflicto llegó hasta finales del siglo XX, ¿no? Pero estamos en principios del siglo XX. Es más, este conflicto sigue en el XXI, pero no estamos en ello ahora. En la medida que podían, los austriacos controlaban la actividad de espionaje de los agentes serbios que cruzaban la frontera. En un informe presentado el 12 de noviembre de 1911, el nuevo representante en Belgrado, sucesor de Forgách, Stefan von Ugron Suabranfalva, representante del imperio, notificó a Viena, y cito textualmente, la supuesta existencia de una asociación en los círculos oficiales que estaba siendo objeto de comentarios en la prensa serbia. Nada positivo, dijo Ugron Suabranfalva, representante del reino dual. Nada positivo se sabía entonces de ese grupo, salvo que se llamaba a sí mismo la Mano Negra. Hemos hablado de cómo nació la Mano Negra, ¿no? Recuerden en los primeros videos que Gavrilo Princip, militante de la Mano Negra, fue el que asesinó al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en julio de 1914. Y ya hablamos de ello en los 4 videos referidos a Serbia. Otros informes de Ugron y del agregado militar austriaco Otto Gelinek dieron cuerpo de algún modo al panorama. Apis, de quien hablamos mucho en los primeros videos, fue identificado como la figura dominante de la nueva red. El programa del movimiento consiste, dijo el enviado militar en su informe, en el informe que envió al Imperio Austrohúngaro, dijo: el programa del movimiento consiste en la eliminación de todas las personalidades del país que obstaculicen la idea de una gran Serbia. Es decir, de los representantes de la propia Serbia que quieran obstaculizar la idea de una gran Serbia. Y la instalación de un líder que está dispuesto a dirigir la lucha por la unificación de todos los serbios. El 22 de noviembre de 1911, Gelinek de nuevo informó a Viena que al parecer los conspiradores planeaban utilizar medios legales para eliminar a los enemigos internos de la condición serbia, para luego dirigirse con fuerza unida en contra de sus enemigos externos. Gelinek, el representante militar austriaco en Serbia, dijo que los complots no eran nuevos en Serbia y que podría ser que el asunto tuviese poca importancia, pero él lo reportaba por si acaso. Pero la actitud de los observadores austriacos cambió cuando empezaron a comprender la magnitud de la influencia de Mano Negra en algunas partes del aparato del Estado. Se observó que la red había adquirido un carácter semi-oficial, la red de Mano Negra, señal de su creciente influencia política. En el verano de 1914 se produjo una situación que determinaría el comportamiento austriaco. Por un lado era evidente que Unidad o Muerte, Mano Negra, era una red subversiva opuesta a las autoridades civiles del Reino de Serbia y temida por ellos, es decir,
El primer ministro serbio no quería a Mano Negra, pero le tenía miedo. También se daba el caso que los objetivos de la red referentes a la Gran Serbia gozaban de la tolerancia y el apoyo tanto de elementos de la jerarquía civil como de la ciudadanía serbia en general. Esto volvió a pasar en la guerra en la ex Yugoslavia a finales del siglo XX, que los serbios intentaron formar una Gran Serbia, ¿no? Y fueron asesinados por los Estados Unidos. Entre paréntesis, opinión personal. Bueno, en síntesis, los austríacos se dieron cuenta de la magnitud de la influencia de Mano Negra y la complejidad de las limitaciones que impedían al gobierno de Pasic, presidente o primer ministro serbio, para tomar medidas para contrarrestarla. Las líneas generales de este análisis se mantuvieron hasta el verano de 1914. Los austriacos siguieron tan de cerca como pudieron el crecimiento espectacular de la red de Mano Negra durante la Guerra de los Balcanes. Las dos guerras de los Balcanes, hemos hablado de ellas en los 4 primeros videos. El cuerpo de oficiales, escribió Jelinek en otro informe dirigido a su país, a Austria, el cuerpo de oficiales es un factor políticamente decisivo en la Serbia actual. Esto lo escribió Jelinek en mayo de 1914. Este incremento del elemento pretoriano, según Jelinek, en la vida pública serbia, representaba una amenaza mayor para Austria-Hungría, ya que el cuerpo de oficiales es también el bastión de la extrema tendencia austrófoba de los partidarios de la Gran Serbia. El ingrediente más enigmático era la mezcla de Nikola Pasic, el rey sin corona de Serbia, como lo llamaban, primer ministro, presidente, hemos hablado mucho de él. Ahora, Pasic no tomó represalias durante las tormentas políticas de 1913 a 1914 y se negó a dejarse llevar a un enfrentamiento con el cuerpo de oficiales. Esquivó las interpelaciones hostiles en la Skupština. ¿Recuerdan lo que era la Skupština? En los primeros videos era el parlamento serbio. Entonces, eludió las preguntas que le hacían en la Skupština o parlamento serbio, insistiendo en que tanto el gobierno como el cuerpo de oficiales serbios estaban completamente de acuerdo en todas las cuestiones importantes. En un informe presentado el 21 de junio, una semana antes de los asesinatos de Sarajevo, Jelinek resumió la situación en 4 puntos. Primer punto, la corona serbia había caído en manos de los conspiradores y en gran medida se veía impotente. Es decir, gobernaban los conspiradores, según Jelinek. 2. El ejército continuó persiguiendo sus propios objetivos en política interior y exterior, sin hacer caso del gobierno. Tercer punto, el embajador ruso, el famosísimo Nikolai Hartevik, siguió siendo una figura muy influyente en Belgrado. Del cuarto punto,
Nada de esto suponía que debía descartarse a Pašic como parte activa de la política serbia, porque fue el fundador y dirigente durante 3 décadas del Partido Radical rusófilo extremo y seguía ocupando un puesto omnipotente. Estos son los 4 puntos que Jelinek, una semana antes del asesinato del archiduque Francisco Fernando, envió o nombró en su informe enviado a Austria. Faltaba una semana para el asesinato del sucesor del emperador austrohúngaro. Bueno, con todo era establecer comunicaciones directas con Nikola Pašic resultaba dificilísimo. El 3 de octubre Pašic realizó una visita a Viena previamente programada y el viaje era oportuno porque Viena y Belgrado estaban enzarzados en una disputa estamos hablando de 1913, de un año antes. En octubre, 3 de octubre de 1913 fue que Pašic fue a Viena. ¿Por qué? Porque Viena y Belgrado estaban enzarzados en una disputa sobre la ocupación serbia de algunas partes del norte de Albania, cosa de la que hablamos en el video anterior. El ministro de Asuntos Exteriores, Berchtold, es también una figura importante en todos estos acontecimientos, ¿no? Pašic, Nikola Pašic, era un interlocutor extraordinariamente evasivo, esquivaba las preguntas de sus interlocutores austriacos, dando rodeos con vagas promesas de que todo iría bien, lo mismo que decía en el Parlamento serbio. Bueno, hay muchos detalles sobre esta reunión, pero no se pueden alargar demasiado los videos. Bueno, la guerra de los Balcanes, o las guerras de los Balcanes, que fueron 2 hasta ese momento, aniquilaron la posición de seguridad de Austria en dicha península y crearon una Serbia más grande y fuerte. Esto está bien explicado en los 4 primeros videos, sobre todo en uno de ellos, no sé si el tercero o el cuarto. El territorio del reino de Serbia se amplió en más de un 80%, esto lo decimos también en los primeros 4 videos. Durante la Segunda Guerra de los Balcanes, las Fuerzas Armadas serbias, bajo el mando supremo del general Putnik, mostraron una disciplina e iniciativa impresionantes. Un informe del Estado Mayor del 9 de noviembre de 1912 expresaba sorpresa ante el crecimiento espectacular del poder de ataque de Serbia. Las mejoras en la red de ferrocarriles, en marcha desde comienzos de año, la modernización de las armas y el equipamiento, y el aumento masivo del número de unidades de vanguardia, todo financiado con préstamos franceses, había transformado Serbia en un combatiente formidable. En un informe de octubre de 1913, de nuevo el agregado militar en Belgrado, Otto Jelinek, observó que aunque no había causa para alarma inmediata, nadie debía subestimar la pericia militar del Reino de Serbia. La política exterior del imperio no emanaba de una célula ejecutiva compacta en la cúspide del sistema,
como tendría que haber sido, sino que surgía de las interacciones por toda una serie de centros de poder cuyas mutuas relaciones eran en parte informales y en constante cambio. Es decir, había una repartición del poder dentro de Serbia, aunque Pasic no lo quisiera. El Estado Mayor era uno de esos centros, la Cancillería Militar era otro, el Ministerio de Asuntos Exteriores era otro. Leo Bilinsky, ministro adjunto de Finanzas, con responsabilidades en la administración de Bosnia-Herzegovina, que escribí aquí un momento. Vale. Leon Bilinsky, ministro adjunto de Finanzas en la administración de Serbia y Herzegovina, era por supuesto perteneciente, un funcionario del Imperio Austrohúngaro, porque Bosnia y Herzegovina eran dos provincias del Imperio Austrohúngaro. Y este señor habló con los serbios, ¿no?, para tratar de que no influyeran en la política de Bosnia y Herzegovina. Era de origen húngaro, no austriaco. Ahora, a la cabeza de todo esto estaba el emperador Pedro, cuyo poder para aprobar o bloquear las iniciativas de sus ministros y consejeros seguía siendo indiscutible. Era un papel más pasivo que proactivo. Respondía a las iniciativas en los centros de poder de la élite política y mediaba entre ellas. En el marco de este sistema sorprendentemente policrático, porque tenía muchas cabezas, había muchos poderes repartiéndose el control de Serbia, ¿no? Entonces, en el marco de este sistema aparecen tres figuras muy influyentes que hay que mencionar. Búsquenlas en Google y vean las fotos. Siempre da una idea lo pone uno en contexto. El jefe del Estado Mayor austriaco, el mariscal de campo y teniente Franz Konrad von Hotzendorf. Repito, el jefe del Estado Mayor austriaco, el mariscal de campo y teniente Franz Konrad von Hotzendorf. En segundo lugar, el heredero del trono de los Habsburgo, el archiduque Francisco Fernando. Y el ministro de Asuntos Exteriores desde 1912, el conde Leopold von Berchtold. Berchtold, porque estoy hablando de un austriaco o de un húngaro. En alemán sería Bertold, pero pronúncienlo como quieran, como puedan, ¿no? El calor. El calor da diarrea, pero también da unos dolores de cabeza, Dios mío. Bueno. Hay cosas interesantes de la vida privada de estos señores que me voy a pasar por alto, ¿no? Como por ejemplo la relación de Konrad von Hotzendorf con Gina von Reininghaus, la esposa de un industrial vienés. En esta época, como en todas, las personas tenían sus amantes, sus relaciones secretas y no tan secretas, ¿no?
Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Recordemos que Konrad von Hötzendorf era austriaco y era el jefe del Estado Mayor, pero tenía una debilidad, y esa que no era su esposa, y su esposa murió en 1905. Esa debilidad de Konrad von Hötzendorf se llamaba Gina von Reininghaus, que era su amante. Pero Gina se quedó con su marido 8 años más, a pesar de convertirse en amante del jefe del Estado Mayor austriaco, de Konrad, del buen Konrad. No se sabe con exactitud cuándo ella y Konrad iniciaron una aventura, pero el caso es que él la persiguió obsesivamente, aún estando ella casada, desde el primer día que la vio. Le mandaba flores, le escribía poemas. Un militar, el jefe del Estado Mayor. Entonces, los observadores de la vida del jefe del Estado Mayor estaban preocupados porque ocupaba un cargo muy importante, ¿no? Y esta mujer podría influirlo, ¿no? Entonces, según un biógrafo de Konrad, es difícil exagerar la importancia de esta relación, pero constituyó el centro de la vida de Konrad entre los años 1907 y el estallido de la guerra, es decir, 1914. Es decir, el centro de la vida, y esto hace que Konrad me caiga simpático, el centro de la vida del jefe del Estado Mayor austriaco no era Austria, era la señora Gina von Reininghaus, y fue entre los años 1907 y 1914, 7 años, el centro de su vida, hasta que estalló la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, que prácticamente les estalló en la cara. Y digo que les estalló en la cara porque esta guerra era improbable, a pesar de todo. Bueno, la señora Gina von Reininghaus eclipsaba para Konrad todos los demás problemas, entre los que se contaban los asuntos políticos y militares que llegaban a su escritorio. Y Konrad tenía una naturaleza obsesiva, y en este momento, en estos 7 años, su obsesión era esta señora. Konrad había tenido siempre un comportamiento obsesivo, dicen sus biógrafos, ¿no? Tenía una predisposición a arriesgar su estatus profesional, sumándose a posturas extremas, y una relativa inmunidad al miedo de verse expuesto o desacreditado. Es decir, el miedo a ser desacreditado no le importaba. Incluso llegó a considerar la guerra como medio para lograr que Gina fuera suya y solo suya. ¿Hasta dónde llega el amor, no? A desear que estalle una guerra para que esa persona sea tuya. Konrad creía que solo como héroe de guerra victorioso podría sortear los obstáculos sociales y el escándalo que irían asociados a un matrimonio con una distinguida divorciada. Parece mentira, pero a pesar de que ella era viuda y él también, no al principio de la relación, pero luego, a él era viudo y ella divorciada, pues hoy en día se casarían sin problema, ¿no? Fuese él quien fuese. Pero resulta ser que en esa época, gente con cargos tan importantes no podía casarse con quien le diera la gana, y eso que esta señora era una aristócrata, pero divorciada. Las fotografías que le tomaron durante esos años muestran a un hombre preocupado. Las fotografías que le tomaron a Konrad
por mantener un aspecto viril, pulcro y joven para ella. Conrad ilustraba un tipo de masculinidad europea frágil y más bien estresada, característica en cierto sentido de fin de siglo. Esta apariencia varonil que reinó, este estilo de apariencia varonil que dominaba el fin del siglo XIX, ¿no? El estilo varonil que se usaba a finales del siglo XIX. Conrad abordaba las difíciles situaciones geopolíticas de la monarquía de los Habsburgo con la misma determinación monomaníaca que llevó a su vida amorosa. Conrad aconsejó reiteradamente guerras preventivas. Él quería ser un héroe de guerra, por eso lo hacía. Aconsejó guerras preventivas, algo que suena mucho hoy en día y no a esa época, ¿no? Que no está tan lejos. Contra Serbia, contra Montenegro, contra Rusia, contra Rumanía e incluso contra Italia. Porque Italia, dijo, era un aliado desleal de Austria y rival de Austria en los Balcanes. O sea, que si por Conrad fuera, estallarían un montón de guerras preventivas. Era partidario, además, de un estilo de comunicación que irritaba a sus colegas y superiores, porque su estilo de comunicación, según sus biógrafos, era cáustico, quejoso y santurrón. Bueno, estas tres palabritas traducidas en España de un libro escrito en inglés, habría que saber las palabras originales, ¿no? Bueno, en inglés. Y es por flojera que últimamente lo leo todo en español, porque por supuesto en algunos otros idiomas que domino leo más lento, ¿no? Bueno, en 1912, cuando la aventura amorosa de Conrad con Gina era un hecho probado, Gina aconsejó a Conrad que podría llevarse mejor con el emperador si le hablaba con amabilidad y evitaba, entre comillas, el método de los garrotazos. Esto sacado de correspondencia y diarios, ¿no? Por los biógrafos. Conrad, hasta ella se daba cuenta que él estaba creando problemas que podía evitar, ¿no? Conrad vislumbraba muchos enemigos potenciales, pero Serbia llegó a ser su principal preocupación. Y seguía hablando todo el tiempo a sus jefes en el Imperio Austrohúngaro de hacer una guerra preventiva contra Belgrado, es decir, contra Serbia. Y le dijo textualmente a Gina von Reininghaus en la primavera de 1909, a su amante, le dijo: es un crimen que no se haga nada. La guerra contra Serbia podría haber salvado a la monarquía. Bueno, yo creo que ya era demasiado tarde para la guerra preventiva. La guerra estallaría de todos modos y, como sabemos, la guerra acabaría con el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Acabaría con todo, porque la Primera Guerra Mundial acabó con todo. A mí los temas siglo XIX, siglo XX, XXI me fascinan, sobre todo la parte geopolítica. Bueno, creo que se nota. Esta búsqueda decidida del conflicto por parte de Conrad se basaba en la filosofía social darwinista, en la cual la lucha y la competencia por la primacía se consideraban hechos inevitables y necesarios de la vida política entre estados.
El de Conrad no era todavía un punto de vista racista, no todavía, aunque sin duda había muchos oficiales austriacos jóvenes que preveían un choque entre los pueblos germano y eslavo, sino más bien, y había eslavos en el Imperio Austrohúngaro, dentro del Imperio Austrohúngaro, sino más bien todavía no era una visión racista de parte de Conrad, sino más bien una visión hobbesiana de Thomas Hobbes, el gran filósofo inglés que acuñó esa frase que ahora la usa todo el mundo de el hombre es el lobo del hombre. O sea, la teoría de Hobbes, con la que estoy totalmente de acuerdo, o casi totalmente, es que la condición humana es destructiva o sea, entre nosotros mismos. O sea, para Hobbes, el ser humano siempre va a competir con los otros seres humanos y si tiene que matarlos para ganarlos, matará. De ahí la frase, el hombre es el lobo del hombre. Y para prevenir esto, Hobbes recomendaba un Estado fuerte, que mantuviera esos instintos criminales de los hombres, que los mantuviese reprimidos, ¿no? Y ese Estado fuerte lo describió y lo plasmó en ese gran libro de Hobbes, muy difícil de leer, llamado El Leviatán. Lo aconsejo, pero aconsejo que se lea primero a comentaristas, como se suele decir, de la obra de Hobbes. Es decir, yo a los que no saben nada de filosofía les recomiendo que primero lean textos introductorios que expliquen la teoría de Hobbes, de forma que se pueda entender. No lleguen, por favor, a esto de textos para dummies, ni Hobbes en 5 páginas, ¿no? Pero sí filósofos que expliquen de una manera que se entienda las teorías de Hobbes, ¿no? De Thomas Hobbes, antes de entrarle a Hobbes directamente, porque es bastante incomprensible, ¿no? Ahora, yo cuando abordé a Hobbes por primera vez, y recuerdo el año, finales del año de 1995, tengo una memoria que todo el mundo quiere que yo pierda la memoria, porque es que hay gente que teme que yo recuerde ciertas cosas. Todavía lo recuerdo todo. Bueno, respecto a mi primera vida y a la segunda también. Hobbes le tenía mucho miedo a la anarquía, y yo también. Por eso, si me dan a escoger entre una libertad absoluta, una anarquía sin control y un Estado férreo, casi que una dictadura militar, creo que apostaría por el Estado férreo, porque le tengo mucho más miedo a la gente común y corriente haciendo daño por allí sin que nadie los reprima. Es lamentable, pero los cuerpos de seguridad del Estado, como se llaman, son necesarios. Algunas leyes que aún a mí me parecen demasiado restrictivas, lamentablemente son necesarias. Sobre todo si pertenecemos al bando de los débiles, y las mujeres pertenecemos al bando de los débiles, ¿no? Bueno, ahora me van a decir que soy machista, que estoy de acuerdo con el patriarcado. Señores, si bien los hombres siempre nos han dominado, también nos han cuidado. Sobre todo nos han cuidado en el último siglo, el siglo XX, XXI, a pesar de las atrocidades ocurridas en la primera mitad del siglo XX. Pero digamos que en la segunda mitad del siglo XX, siglo XXI, ha cambiado mucho el mundo, hablo del mundo occidental, y los hombres, sobre todo en América, no sé en Europa en general, pero en España lamentablemente no. Lo que pasa es que España tuvo una constitución, la de Franco, que permitía y alentaba a los hombres a golpear a las mujeres, a maltratar a las mujeres,
a violar a las mujeres. Entonces España tiene ese problema de la violencia doméstica, que por cierto este año 2024 han matado más mujeres que nunca, y las matan, las descuartizan, y después llaman a la policía. Bueno, fue fatal la influencia de Franco en España con respecto a la seguridad de las mujeres. Entonces, dejando a España de lado, aunque España ahora nos cuida, pero hay mucho lobo solitario matando mujeres, considero que los gobiernos españoles hacen lo que pueden para defendernos y preservar nuestra integridad física y nuestra vida. Pero a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, realmente la cosa de la mujer cambió mucho. Y las mujeres, así como antes éramos, o eran, yo no había nacido, controladas totalmente por los hombres, las mujeres pasaron a tener muchos derechos y a ser protegidas. ¿Por quiénes? Por los hombres al comienzo. No hubo ninguna guerra de mujeres armadas contra hombres armados para conquistar su libertad. Nos las dieron los hombres. Ahora, yo que nací en Venezuela y viví en Venezuela mis primeros 44 años, debo decir que la violencia doméstica en Venezuela prácticamente no existe. En Venezuela se respeta a las mujeres. En la mayoría, en Argentina también, en México. Lo que es América Latina, más que Norteamérica, más. En América Latina, pese a todos sus problemas, hay que decir que la mujer es respetada. En Venezuela, por ejemplo, somos más mujeres ingenieros que hombres. Y ya cuando yo nací, había más mujeres ingenieros que hombres. Y yo soy bastante mayor. Por ejemplo, y a nadie le parece raro, cuando yo aquí digo que trabajé en una siderúrgica como ingeniero, no me creen. Y hay una cosa importante. ¿Por qué en América Latina las mujeres siempre tuvieron los mismos derechos que los hombres? Salvo el voto, pero que fue censitario durante un tiempo. Porque cuando los países de América Latina se independizaron y se convirtieron en repúblicas, surgían de la nada, es decir, no tenían un pasado. América Latina libre, digamos, separada del Imperio Español, no tenía un pasado. La República de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Argentina, no existían antes, no había un pasado. Y al no haber un pasado, esas constituciones, las primeras que hubo, consideraron siempre a la mujer igual al hombre. Porque no había un pasado donde progresivamente y muy lentamente las mujeres adquirían algunos derechos. No, América Latina salió de la nada, y al salir de la nada a nadie se le ocurrió, afortunadamente, considerar a las mujeres un ser humano de segunda categoría. Entonces, ese quizás es el gran triunfo de América Latina. Lamentablemente, en todo lo demás, América Latina fue esperanza de muchas cosas y ya no lo es, y bueno. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, estaba diciendo yo que el de Conrad no era todavía un punto de vista racista, germanos contra eslavos, sino más bien una visión jovesiana, es decir, un terror a la anarquía, al desgobierno, ¿no? Una visión jovesiana desalentadora del eterno conflicto entre estados destinados a buscar su propia seguridad a costa de todo lo demás. Es decir, Conrad quería estabilidad política y orden público, para decirlo en términos de hoy en día. Y eso no es malo, no es malo. El emperador, sigamos con el video, el emperador Francisco José rechazó de plano las peticiones de guerra preventiva de Conrad contra Serbia en 1908.
El conflicto llegó a un punto crítico durante una audiencia tormentosa con el emperador el 15 de noviembre. Y el emperador le dijo a Conrad, el emperador Francisco José: soy yo quien decide la política. Mi política es una política de paz. Y lo era. Todos deben aprender a vivir con eso. Aquí un comentario personal: Francisco José quería una política de paz, implementó una política de paz. Y fue ingenuo. Francisco José terminó destituyendo a Conrad del cargo. Y la destitución se anuló oficialmente el 2 de diciembre. La destitución se anunció oficialmente el 2 de diciembre de 1911. Conrad y su política bélica tenían en Francisco Fernando, heredero del trono de los Habsburgo, al opositor más constante e influyente. Y no sabía Francisco Fernando que lo iban a matar los serbios, ¿no? Él optaba por la paz y fue asesinado. Entonces, el heredero del trono, el archiduque Francisco Fernando, archiduque de Austria Este, era el opositor más constante e influyente, cuya muerte en Sarajevo provocaría la crisis de julio de 1914. Francisco Fernando ocupaba una posición compleja y fundamental dentro de la estructura jerárquica de los Habsburgo. En la corte era un personaje aislado. Sus relaciones con el emperador no eran cordiales. Su nombramiento como heredero al trono solo se produjo porque el hijo del emperador, ya lo dijimos, el príncipe heredero Rodolfo, se había suicidado en enero de 1889. Hasta pasados 5 años de la muerte de su hijo, no estuvo el emperador preparado para nombrar a Francisco Fernando su supuesto sucesor. Y solo 2 años después, en 1896, el archiduque se convirtió en el heredero definitivo al trono de Austria-Hungría. Pero incluso entonces los encuentros de Francisco Fernando con el emperador, con Francisco José, con su sobrino, solían celebrarse en un tono de condescendencia hiriente, y se decía que el archiduque acudía a las audiencias imperiales temblando, como un colegial camino de la oficina del director. Luego hubo un escándalo, el escándalo de la boda. Hay muchos escándalos en esta historia. El escándalo de la boda, y hay muchos escándalos por bodas, ¿no? Recuerden los 4 primeros videos. Recuerden que en 1903 mataron al entonces rey de Serbia, que estaba casado con una mujer con la que no querían que se casara. La mataron a ella también. Y eso está en el primer video de la serie. Bueno, el escándalo de la boda de Francisco Fernando con la noble checa Sofía Chotek, que lamentablemente también fue asesinada junto con él, en 1900, constituyó un lastre más en su relación con el emperador. Este fue un matrimonio por amor, bravo, contraído en contra de los deseos del emperador y en contra de los deseos de la familia real de los Habsburgo. Si bien descendía de una estirpe insigne de Bohemia, la condesa Sofía Chotek von Chotkova y Voknin. Sofía Chotek von Chotkova y Voknin no cumplía los criterios genealógicos estrictos de la casa de los Habsburgo.
no tenía el ADN que los Habsburgos quisieran que tuviera. Francisco Fernando tuvo que emprender una larga campaña recabando el apoyo de arzobispos y ministros, en la última instancia del Kaiser Guillermo II de Alemania y del Papa León XIII, a fin de conseguir, o León XIII, a fin de conseguir el permiso para la unión, para el matrimonio. Francisco José se dio por vencido, pero no se reconcilió con el matrimonio hasta la muerte violenta de la pareja en 1914. Su heredero se vio a prestar un juramento. El heredero de Francisco José, Francisco Fernando, casado con Sofía Chotek, se vio obligado a prestar un juramento que excluía de la línea de sucesión al trono de los Habsburgos a los hijos aún no nacidos del matrimonio. Después de la boda, la pareja siguió sufriendo los desaires de un protocolo cortesano que regulaba casi todos los aspectos de la vida pública de la dinastía. A Sofía le prohibieron llevar el título de archiduquesa y de la dinastía, de archiduquesa, y primero la designaron princesa y luego duquesa de Hohenberg. No le permitían acompañar a su marido en el palco real de la ópera. Esto ya es el colmo, ¿no? No le permitían sentarse cerca de él en las cenas de gala o ir con él en la espléndida carroza real con ruedas de oro. Su torturador principal era el chambelán del emperador, el príncipe Montenuovo, descendiente ilegítimo de una de las esposas de Napoleón, que en todas las ocasiones imponía las reglas de etiqueta con exquisita precisión. Después de 1906, cuando el emperador nombró a su sobrino inspector general del ejército, Francisco Fernando compensó los largos años de aislamiento en la corte, construyendo su propia base de poder dentro de la destartalada estructura ejecutiva de la monarquía dual, de la doble monarquía austro-húngara. Además de conseguir algunos nombramientos clave, el archiduque amplió las actividades de su Cancillería militar. La Cancillería militar se reorganizó a la manera de un ministerio. Sus canales de información, claramente militares, servían de tapadera para la recogida de datos políticos, y una red de periodistas amigos promulgaba las ideas del archiduque, arreaba a los rivales políticos e intentaba moldear los debates públicos. La Cancillería, esta que creó el archiduque, se convirtió en un comité de expertos, un centro de poder dentro del sistema que algunos consideraban un gobierno en la sombra. Su objetivo político principal era entorpecer cualquier percance posible que pudiera acelerar la fragmentación nacional federal del imperio de los Habsburgos. En el centro de esta preocupación, en la que estaba protegiendo al imperio, ¿no? Sobre la fragmentación política se encontraba una hostilidad profundamente arraigada hacia las élites húngaras que controlaban la mitad oriental del imperio austrohúngaro. El archiduque y sus consejeros criticaban abiertamente el sistema político dualista, fraguado a raíz de la derrota de Austria a manos de Prusia en 1866, de la que hablamos en el video número 5.
En opinión de Francisco Fernando, este arreglo tenía un defecto fatal. Concentraba el poder en manos de una élite magiar. Ya dijimos que los magiares eran la etnia más mayoritaria en Hungría. Entonces, el poder estaba concentrado en manos de una élite magiar, arrogante y políticamente desleal, a tiempo que marginaba y aislaba las otras 9 nacionalidades oficiales del imperio, de lo cual hablamos en los 2 videos anteriores. Me deshidrata el calor. Vamos a ver cuántos grados a la sombra hay aquí, en este momento. En este momento en que ya son las 11:46 de la noche, ¿no? Casi las 12. Hay 29 grados a la sombra. Bueno, mañana va a ser mucho peor, ya lo dijeron, prácticamente 40, pero bueno. 40 de día, ¿no? La Cancillería Militar de Francisco Fernando se convirtió en un centro de intercambio para la oposición eslava y rumana a las políticas opresoras del Reino de Hungría dirigidas a las minorías. El archiduque, bueno, y como vemos, hoy en día Hungría está gobernada por la ultraderecha y por los magiares. Es decir, Hungría sigue en lo mismo en el siglo XXI. Gobiernan los magiares al idioma húngaro. El idioma oficial en Hungría es el magiar, habiendo otros idiomas, pero ese es el oficial, el magiar, que algunos llaman húngaro, pero el húngaro no existe, es el magiar. Y sigue siendo la mayoría, sigue oprimiendo a las minorías y es un gobierno ultraderecha, ¿no? El de Hungría. La Cancillería Militar, ya dijimos de lo que se ocupaba. El archiduque no ocultaba su intención de reestructurar el sistema imperial tras su ascenso al trono. Hubiese sido interesante, ¿no? Que no hubiese estallado la guerra, que no hubiesen matado al archiduque. La historia de Europa sería otra y por lo tanto la historia del mundo sería otra. El objetivo clave de Francisco Fernando era quebrar o disminuir la hegemonía húngara en la parte oriental del imperio. Durante un tiempo, Francisco Fernando favoreció el fortalecimiento del elemento eslavo dentro de la monarquía, creando una Yugoslavia, entre comillas, Yugoslavia, eslavos unidos, dentro del imperio, dominada por croatas y por lo tanto católicos. Los croatas generalmente son católicos. Yo estudié con croatas en el colegio. Estudié en un colegio centroeuropeo. Su asociación con esta idea fue lo que despertó el odio de sus enemigos serbios ortodoxos. Claro, los serbios, a pesar de que Francisco Fernando trataba de que los eslavos fueran mejor tratados en el imperio, los serbios no soportaron el hecho de que apoyara tanto a los croatas, porque siempre ha habido y sigue habiendo una confrontación entre Serbia y Croacia, ¿no? En este momento no lo recuerdo, pero hay serbios católicos, obviamente, muchos, pero creo que hay serbios ortodoxos, de religión cristiana ortodoxa, creo. Los croatas sí, prácticamente son todos católicos. Bueno, su asociación con esta idea, ya dijimos, la de una Yugoslavia dentro del imperio austrohúngaro dominada por croatas, despertó el odio de sus enemigos serbios ortodoxos. Sin embargo, parece que en 1914 abandonó este plan a favor de una transformación de gran alcance, mediante la cual el imperio se convertiría en Estados Unidos de la Gran Austria.
Me pregunto yo, ¿esto supondría conquistar Serbia? Estados Unidos de la Gran Austria, compuestos por 15 Estados miembros, muchos de los cuales tendrían mayorías eslavas. Al reducir el estatus de los húngaros, el archiduque y sus consejeros esperaban reforzar la autoridad de la dinastía de los Habsburgo, al tiempo que reavivaban las lealtades de las nacionalidades menores. El archiduque era un hombre de intenciones radicales, en el sentido de intenciones de cambio. Francisco Fernando creía que la debilidad estructural de la monarquía en esos momentos y la necesidad de una reforma interna radical descartaban rotundamente una política externa centrada en el enfrentamiento. Francisco Fernando, por lo tanto, se oponía firmemente a la aventura agresiva de Conrad, la famosa guerra preventiva de Conrad contra Serbia. Vamos a ver si el agua me deja terminar el video. No, voy a tener que ir a buscarla. Francisco Fernando, en su función de inspector jefe, fue quien aupó a Conrad a su cargo en el Estado Mayor, sin embargo, ascendiéndole por encima de muchos oficiales mejor cualificados. Ambos hombres estaban de acuerdo en algunas cuestiones: el tratamiento igualitario de las nacionalidades, la jubilación de oficiales veteranos de alto rango que probablemente defraudarían en caso de guerra. A Francisco Fernando también le agradaba Conrad como persona, en parte porque éste adoptó una actitud de respeto y simpatía hacia su esposa. Es decir, solo los separaba esa idea de Conrad de la guerra preventiva. Y Conrad, por razones obvias, se sentía inclinado a mirar con buenos ojos el matrimonio poco ortodoxo por amor del archiduque, porque él, Conrad, también mantenía una relación de amantes con una mujer que el imperio le criticaba. Ahora, en el ámbito de la seguridad y la diplomacia, las ideas de ambos hombres, Conrad y Francisco Fernando, estaban muy alejadas, pero eran amigos. Para Conrad, el ejército era exclusivamente un instrumento de la guerra moderna y estaba plenamente comprometido con su modernización y preparación para hacer frente a las condiciones del próximo gran conflicto. En cambio, en opinión de Francisco Fernando, el ejército era sobre todo una garantía de la estabilidad interna. Francisco Fernando era un defensor de los intereses navales, decidido a consolidar el dominio austriaco en el Adriático, mediante la construcción de una flota de acorazados. Conrad consideraba que la armada exigía unos recursos que estarían mejor invertidos en el ejército. La victoria naval más gloriosa, dijo al archiduque Conrad, no compensaría una derrota en tierra. Bueno, ¿quién le dijo a quién? Sí. Al contrario que Conrad, Francisco Fernando se opuso a la anexión de Bosnia. En vista de nuestra desolada situación interna, dijo a una persona en 1908, estoy por principio en contra de todos esos juegos de poder. A mediados de octubre, inquieto por la respuesta furiosa de Serbia a la anexión, advirtió que no dejará que la crisis llegue a una guerra. Hay que refrenar a Conrad, advirtió Francisco Fernando. Conrad fue despedido por el emperador, ya lo dijimos, en diciembre de 1911. En gran medida porque Francisco Fernando le había abandonado.
El aliado más influyente del archiduque era el nuevo ministro de Asuntos Exteriores del Imperio, el conde Leopoldo Berchtold. Leopoldo Berchtold von und zu Ungarschitz, Fratin und Pulitz, así se llamaba. Leopoldo Berchtold von und zu Ungarschitz, Fratin und Putlitz. Aquí hay palabras austriacas, alemanas y más. Bueno, vamos a llamarlo Leopoldo Berchtold, nada más. Ministro de Asuntos Exteriores del Imperio. Este señor era un noble de inmensa riqueza y gustos exigentes. Un noble educado y representante de esa clase terrateniente que seguía dominando los tramos superiores de la administración austrohúngara. Su temperamento era prudente, incluso temeroso. No era un político intuitivo. Sus verdaderas pasiones eran las artes, la literatura y la equitación. Su buena disposición a seguir una carrera diplomática tuvo más que ver con su lealtad personal al emperador que con un deseo de poder o prestigio personales. Tras su traslado de la administración pública al Ministerio de Asuntos Exteriores, Berchtold prestó servicio en la Embajada de París y Londres, antes de aceptar un puesto en San Petersburgo en 1903. Allí se hizo amigo íntimo y aliado de Aehrenthal, un personaje importante, que llevaba de embajador en Rusia desde 1899, Aehrenthal. El destino de San Petersburgo atraía a Berchtold porque era un partidario entusiasta del pacto austro-ruso. Creía que unas relaciones armoniosas con Rusia eran fundamentales tanto para la seguridad del imperio como para la paz en Europa. Cuando Aehrenthal partió para Viena, Berchtold aceptó con mucho gusto el puesto de embajador. Tengo que ir a buscar bebida. Bueno, estoy de regreso, el video va a ser un poco largo, pero es que cortarlo en este momento, aunque quién sabe, vamos a ver. Ahora, fue una sorpresa para él, estamos hablando de Berchtold, a encontrarse en primera línea cuando las relaciones austro-rusas dieron un giro drástico a peor en 1908. Los primeros 18 meses de Berchtold en su nuevo puesto habían sido relativamente armoniosos, pese a que Izvolsky, otro nombre importante, Izvolsky, apellido polaco, daba señales de estar desviándose del pacto con Austria hacia una estrategia continental basada en el nuevo convenio anglo-ruso de 1907. Otra vez estamos viendo convenios, rupturas entre países, luego uniones entre otros. Todos estos convenios fueron uno de los... El nacionalismo y los convenios y las alianzas fueron dos de las más importantes causas de la Gran Guerra. Bueno, pero la crisis de la anexión de Bosnia arruinó toda posibilidad de seguir colaborando con el ministro de Asuntos Exteriores y desgastó la política de distensión en cuyo nombre Berchtold había aceptado su cargo. Berchtold permanecería en San Petersburgo hasta abril de 1911. Pero su puesto se había convertido en una carga para él. La exhibición ostentosa de riqueza
característica de la vida social entre los oligarcas del San Petersburgo de comienzos del siglo XX, comenzó a aburrirle. El 19 de febrero de 1912, el emperador lo llamó a Viena y le nombró sucesor de Aehrenthal como ministro de Asuntos Exteriores. Berchtold llevó a su nuevo mandato un deseo sincero de restablecer relaciones con Rusia. De hecho, fue la creencia de que sería capaz de conseguirlo lo que impulsó al emperador a nombrarle el nuevo emperador austriaco en San Petersburgo. El nuevo embajador austriaco en San Petersburgo, conde Douglas Thurn, apoyaba la búsqueda de la distensión. Por el momento no estaba claro qué podía hacerse para mejorar las cosas con Rusia. Nikolai Hartwig animaba el ultranacionalismo serbio, incluida la agitación irredentista en el seno de la monarquía de los Habsburgo, y más aún, y sin que los austriacos lo supieran, los agentes rusos ya estaban trabajando con ahínco para crear una liga balcánica contra Turquía y Austria. El 30 de abril de 1913, en un discurso ante la delegación húngara, Berchtold anunció que su política sería una política de estabilidad y paz, de conservar lo ya existente y de evitar los enredos y las sorpresas. Eran muy, digamos que eran muy sensatos los austriacos, en general los austrohúngaros, en cuanto a la paz, ¿no? Las guerras de los Balcanes pondrían a prueba este compromiso hasta el límite. El principal caballo de batalla era Albania. Los austriacos seguían comprometidos con la creación de una Albania independiente que era, de esperar, podría llegar a ser un satélite de Austria. Por otra parte, el gobierno serbio estaba decidido a conseguir una franja de territorio que conectara la región central del país con la costa adriática. Durante los conflictos de los Balcanes de 1912 y 1913, relatados en los primeros 4 videos de esta serie, los ataques sucesivos de Serbia en el norte de Albania desencadenaron una serie de crisis internacionales cuyo resultado fue un notable deterioro de las relaciones austro-serbias. La disposición de Austria a satisfacer las demandas de Serbia, o incluso a tomarlas en serio, desapareció. Y con la confianza reforzada por la apropiación de nuevas tierras en el sur y el sureste, Serbia se convirtió en una presencia cada vez más amenazadora. La hostilidad de Austria hacia el avance triunfal de Belgrado se vio acrecentada a partir del otoño de 1913 por las sombrías noticias de las zonas conquistadas por las fuerzas serbias. En octubre de 1913 llegaron informes del cónsul general austriaco en Skopje, el señor Jeliška. Y esto lo sé pronunciar por una amiga croata íntima que he tenido desde que nací, que me ha enseñado a pronunciar todas estas palabras, incluyendo su nombre. Jeliška. Bueno, este cónsul general austriaco en Skopje, fíjense que hay nombres serbios en el Imperio Austrohúngaro, hay nombres alemanes en Serbia. Realmente estos países que querían ser razas puras o etnias puras, realmente ya había mezclas dentro de ellos, ¿no?
Bueno, en octubre llegaron informes del cónsul general austriaco en Skopje, Jeliška, acerca de las atrocidades cometidas contra los habitantes del lugar. Uno de ellos hablaba de la destrucción de 10 aldeas y de exterminio de toda la población. En primer lugar, obligaron a los hombres a salir de la aldea y los fusilaron. Esto parecido a lo que ocurrió en Serbia en la guerra de la ex Yugoslavia a finales del siglo pasado, ¿no? Luego prendieron fuego a las casas y cuando las mujeres y los niños huían de las llamas, las mataron con bayonetas. El cónsul general informaba de que por lo general eran los oficiales los que disparaban sobre los hombres. La matanza de las mujeres y los niños la dejaban a los reclutas. Otra fuente describía el comportamiento de los soldados serbios tras la toma de Gostivar, uno de los pueblos de una zona en la que los albaneses se levantaron contra los invasores serbios. Unos 300 musulmanes de Gostivar, pareciera que estuviésemos hablando de la guerra en la ex Yugoslavia en 1991, pero estamos hablando de 1913. Entonces, unos 300 musulmanes de Gostivar que no habían participado en el levantamiento fueron arrestados durante la noche, sacados fuera del pueblo en grupos de 20 a 30 y asesinados a golpes y puñaladas con las culatas de los fusiles y las bayonetas. Los disparos habrían despertado a los habitantes del pueblo antes de arrojarlos a una gran fosa abierta que habían cavado con anterioridad para ese propósito. No eran actos de brutalidad espontáneos, concluía Jeliška, sino más bien una operación de eliminación o aniquilación sistemática y a sangre fría, que parecía haberse llevado a cabo cumpliendo órdenes superiores. Esto recuerda el nacionalsocialismo y recuerda la guerra en la ex Yugoslavia, que para mí acaba de suceder porque yo nací en el 60. La guerra de Yugoslavia de 1991, finales del siglo XX. Pero a pesar de todo esto, mi tenista favorito es Djokovic, que es serbio. Aunque parece, físicamente no parece serbio. Los serbios puros, por decirlo así, son rubios con ojos azules. Djokovic, aunque es católico, parece de origen albanés. Y yo creo que sus antepasados son musulmanes. Repito, el serbio típico es como el ario típico, es un rubio de ojos azules pequeños. Si es que todavía existe el serbio típico, pero sí, existe porque en las películas hay actores con esas características. Bueno, es que no he ido por Serbia, ya me gustaría. En mayo, era inevitable que dichos informes, realizados por el funcionario austriaco, coincidieran con los informes de los funcionarios británicos de la zona. Cada cual hace el informe que le conviene, ¿no? Esto es lo que decían los informes. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Jamás lo sabremos. En mayo de 1914, el enviado serbio en Viena, Johanovic, informó de que incluso el embajador francés se quejó ante él de la conducta de los serbios en las nuevas provincias. Los colegas griegos, turcos, búlgaros y albaneses formularon quejas similares. Y era de temer que el daño a la reputación de Serbia pudiera tener muy malas consecuencias. Las negativas simplistas de Pasic, el eterno presidente, primer ministro, rey sin corona serbio, y sus ministros reforzaban la impresión de que el gobierno
o bien estaba detrás de las atrocidades, o bien no estaba dispuesto a hacer nada por impedirlas o investigarlas. Al embajador austrohúngaro en Belgrado le hacía gracia ver editoriales en la prensa de Viena que aconsejaban al gobierno serbio que tratara con cuidado a las minorías y se las ganara mediante una política de reconciliación. Esto tendrían que haber sido bueno, este video es un poco largo, pero no lo puedo truncar porque estamos en el mismo tema. Entonces, en una carta a Berchtold observó que tal vez los estados civilizados, y estados civilizados lo puso textualmente, hicieran caso a dicho consejo, pero Serbia era un estado en el que el asesinato y la matanza, y lo colocó textualmente, habían sido elevados a la categoría de método. No obstante, una guerra entre Austria y Serbia no parecía probable en la primavera-verano de 1914. Qué ironía, porque estalló justamente en ese lapso, ¿no? Bueno, no había indicios de intenciones agresivas ni hacia Austria-Hungría ni hacia Albania. Todo estaba en calma en el frente sur. Tampoco había señales de que los propios austriacos estuvieran pensando en la guerra. El ministro de Asuntos Exteriores de esta época era Franz Matzscheko. Franz, nombre alemán donde lo pongan. Franz Matzscheko. A este señor Berchtold le dio instrucciones de hacer un informe y ese informe pasó a llamarse el Memorándum Matzscheko. Y fue redactado con el asesoramiento de Forgage y Berchtold. Y pasó a la mesa del ministro el 24 de junio, y es la imagen más clara que tenemos, que tienen los historiadores actuales todavía, de lo que pensaba Viena en el verano de 1914. No es un documento alentador. Matzscheko solo menciona dos hechos positivos en los Balcanes, indicios de un acercamiento entre Austria-Hungría y Bulgaria y la creación de una Albania independiente. Pero Albania no era precisamente el modelo de cómo debía construirse acertadamente un Estado. Los niveles de agitación interna y anarquía eran elevados. Y en general los albaneses estaban de acuerdo en que no se lograría el orden sin ayuda externa. Bueno, casi todo lo demás del informe, es que estaba pensando en otra cosa, era negativo. Serbia, ampliada y fortalecida por las dos guerras de los Balcanes, representaba una amenaza mayor aún. La opinión pública rumana se había desplazado a favor de Rusia y planteaba la cuestión de cuándo rompería Rumanía formalmente con la Triple Alianza para alinearse con Rusia. Y lo que voy a decir ahora es muy importante. Austria tuvo que hacer frente en todo momento a una política rusa apoyada por París, que en última instancia era agresiva y estaba dirigida contra el statu quo. Estamos hablando de la Rusia imperial, que sería eliminada 3 años después por Lenin, ¿no? Ahora se había acabado con Turquía en Europa.
La única finalidad de la Liga Balcánica, a propuesta de Rusia, podría ser la desarticulación definitiva del propio imperio austrohúngaro, cuyas tierras Rusia alimentaría un día a sus satélites hambrientos, con cuyas tierras Rusia alimentaría un día a sus satélites hambrientos, como sucedió, pero no la Rusia de los zares, la Rusia de la Unión Soviética y mucho después. Es decir, faltaban 2 guerras para que Rusia convirtiera a la mitad o a toda la Europa del Este en sus satélites. ¿Cuál era la solución? Porque a este señor se le pedía a Matschenko un informe con los problemas, con el diagnóstico y una solución. Bueno, ¿cuál era la solución? El memorándum se centraba en 4 objetivos diplomáticos fundamentales, y esto es muy importante. Primer objetivo diplomático: los alemanes debían adaptarse a la política austriaca en los Balcanes. Esto es sensato, ¿eh? Berlín no había logrado comprender en ningún momento la gravedad de los problemas a los que se enfrentaba Viena en la península de los Balcanes, y habría que enseñarle a adoptar una actitud más comprensiva, y le hubiese convenido a Alemania. Segundo objetivo diplomático fundamental: habría que presionar a Rumanía para que se declarase dónde residían sus lealtades. Los rusos habían cortejado a Bucarest con la esperanza de obtener un nuevo saliente contra Austria-Hungría. Si los rumanos tenían la intención de alienarse con la Entente, Viena necesitaba saberlo lo antes posible, de modo que pudieran tomarse medidas para la defensa de Transilvania y el resto de la Hungría oriental. Tercer objetivo diplomático: habría que hacer un esfuerzo para acelerar la conclusión de una alianza con Bulgaria, para contrarrestar los efectos de la relación cada vez más estrecha entre Rusia y Belgrado. Por último, habría que esforzarse por lograr que Serbia abandonara una política de confrontación mediante concesiones económicas. Aunque Matschenko, tenía un punto de crispación, aunque Matschenko era escéptico sobre si sería posible doblegar de ese modo la hostilidad de Belgrado. El memorándum de Matschenko, que me encantaría tenerlo, por cierto, el original, tenía un punto de crispación y paranoia, una extraña mezcla de estridencia y fatalismo. Pero no había en él indicio alguno de que Viena contemplara la guerra. Tras nuevos intercambios airados durante las maniobras en Bosnia en el verano de 1914, Francisco Fernando decidió librarse de su molesto jefe de Estado Mayor. Si el archiduque hubiera sobrevivido a su visita a Sarajevo, Konrad hubiese sido despedido de su cargo. Los partidarios de una política bélica habrían perdido a su portavoz más decidido y consistente. Mientras tanto, las relaciones diplomáticas con Belgrado mostraban signos de mejoría, al menos en apariencia. Bueno, en estos 7 videos hemos hablado de Serbia y del Imperio Austrohúngaro, los 2 protagonistas principales del comienzo de la Gran Guerra. Por eso ha sido tan extenso. Serbia y Austria-Hungría son los 2 protagonistas principales de la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra. Aunque hemos mencionado a Rusia muchísimo porque su papel fue muy importante, aunque se salió de la guerra en el 17 por una decisión de Lenin, pero no hemos llegado allí. Rusia era un actor importante también, actores menores pero importantes: Albania, Italia, que también la hemos mencionado, Francia, por supuesto,
La incipiente Alemania, que todavía no era Alemania, y el Reino Unido, que también observaba todo con preocupación. A partir del próximo video vamos a hablar de Europa como un continente dividido antes de la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar de cómo se polarizó Europa entre 1887 y 1709. Ya hablamos de Serbia, hablamos del Imperio Austrohúngaro y ya dimos mucha información sobre la polarización de Europa. Pero en el próximo video vamos a tratar de precisar en qué consistía esta polarización. Si han llegado hasta aquí, muchas gracias y se me pasó el tiempo. Debieron haber sido 2 videos, pero bueno.